La Radio del Sur presenta Patria es Humanidad. Es Humanidad. Programa radial del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. Espacio para seguir profundizando los lazos de amistad y hermandad histórica entre los pueblos de Bolívar y Martí, así como las causas justas de la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, que nos permite profundizar los lazos históricos y de hermandad entre nuestros pueblos y transmitir la verdad de Venezuela y Cuba ante la agresión imperial. Como siempre, llegamos a ustedes gracias a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a la gerente de contenidos, Tamar Sánchez, y en los controles técnicos a nuestro equipo, nuestros compañeros, Wilfredo Rojas y Andrés Hidrobo. Así que muchísimas gracias a ambos. Estamos aquí en este programa que había tenido un tiempo sin poder escucharse debido a esta etapa preelectoral, pero bueno, ya estamos de regreso. Y además, en este programa del día de hoy, contamos con la presencia de un querido compañero que desde la isla de Cuba estuvo aquí acompañando todo este proceso electoral. Agradecemos la presencia de Raúl Capote, quien es, ya les he comentado, cubano, es escritor, historiador, investigador y periodista. Y bueno, desde la Universidad Pedagógica Enrique José de Barona, ha estado en estos últimos tiempos pues en esa labor educativa a nivel universitario, a nivel de posgrado, ¿no? Sí, era lo que comentábamos hace un rato, pero bueno, también trabajando en Granma y en otros espacios que él mismo nos contará, y le tenemos aquí para que nos cuente también acerca de esta experiencia en Venezuela. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación al programa. Saludo para toda la audiencia. Es una gran oportunidad poder compartir con ustedes. Bien, hemos estado, como lo decíamos hace un momento, justo en este proceso con veedores y veedoras internacionales y con esos acompañantes que en número, decían algunos, ¿no?, que son más de 1,000 observadores y observadoras de diferentes nacionalidades, de diferentes países, nos acompañaban de los 5 continentes, pero queremos en este momento escuchar la voz de quien desde Cuba y acompañado de otros tantos compañeras y compañeros de la delegación cubana han estado aquí. ¿Cómo has visto este proceso electoral, Raúl? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Realmente ha sido un proceso importantísimo en todos los sentidos para todos nosotros. Primero, pues, la misma llegada nuestra a Venezuela, a Caracas. Yo había estado aquí en el 2012. Otros compañeros habían estado en otras oportunidades más cercanas en el tiempo. Y lo primero que nos llamaba la atención es la belleza de la ciudad. O sea, una ciudad limpia, organizada para los patrones que tenemos los latinoamericanos, por supuesto. Nadie puede pretender que sea una ciudad europea, una ciudad latinoamericana con toda la alegría que eso significa. Y veíamos a la gente con un espíritu de confraternidad, con un espíritu de paz, de seguridad extraordinario, que nunca antes lo habíamos visto así. Caminamos por muchos lugares los primeros días que llegamos, compartimos con muchas personas. Y una de las cosas más importantes que vimos era la seguridad que la gente tenía en el proceso electoral, la mayoría. Siempre hay quien viene y entonces te quiere hacer una historia diferente, pero la inmensa mayoría de la gente, incluso personas que no estaban con el chavismo, o que no están con el chavismo, nos manifestaban su confianza en lo que iba a ocurrir el día de las elecciones. Y eso, por supuesto, fue en esencia lo que ocurrió. El día que se realiza la votación, ahora en los colegios, como le dicen aquí, los centros de votación por la mañana, nosotros fuimos a Miranda, estuvimos en el municipio de Huaycaipuro, filas enormes de gente esperando para votar, personas con sombrillas, con
con sus sillas, unas sillas plásticas chiquitas, familias enteras, y vimos una armonía grande en la gente. O sea, no vimos nada que pudiera predecir una actuación violenta o una disconformidad. Conversamos con muchas personas en las filas, en las colas, gente que simpatizaba con el gobierno, con el proceso revolucionario, que nos abrazaban cuando le decíamos que éramos cubanos, porque como bien tú dijiste, había personas de muchos lugares, en el grupo nuestro habían estadounidenses, habían españoles, habían belgas, rusos, como bien se dijo, más de 100 y pico países, una cifra grande de nacionalidades presentes con experiencias diferentes. Y mucha gente nos hablaba, otra gente un poco que nos retaba, pero siempre en un tono respetuoso. Estuvimos en 3 centros, en diferentes lugares del municipio, y no encontramos una actitud agresiva en nadie, no encontramos en nadie una posición fuerte, dura. La gente exponía sus criterios, uno nos daban las gracias, otros nos decían que no entendían por qué estábamos aquí, pero eso es lógico, o sea, es parte de lo que nosotros esperábamos que íbamos a encontrar. Y la gran oportunidad de presenciar un sistema de votación que es único en el mundo. Se habla mucho de eso, pero realmente es único. Yo le decía, bueno, vamos a tener que aprender también nosotros de cómo se hace. Primero, porque es rápido. O sea, yo lo primero que decía, bueno, pero nosotros que tenemos tantos colegios electorales para que sea rápido el proceso, para que la gente no tenga que esperar tanto. Sin embargo, aquí no es necesario, porque es que al tener las máquinas y al tener organizado, porque no solamente se trata de tener una máquina electrónica que facilita el voto, sino también tiene que ver con el orden tremendo que había. Una organización, todo el mundo sabe lo que tenía que hacer. O sea, casi no había que explicarle a nadie, porque son personas que han pasado por muchos procesos electorales. La felicidad de mucha gente joven que votaba por primera vez, que hablamos con muchos muchachos que era la primera vez que iban a votar y tenían una felicidad inmensa de poder ejercer el voto, y nos permitieron estar dentro. Nosotros vimos cómo se votaba con la máquina, cuál era el proceso que venía atrás, la urna, toda la identificación que se hacía en ese proceso. Hablábamos con la gente si tenía alguna disconformidad con la manera que se estaba haciendo. Nadie nos manifestó ninguna disconformidad. Y como te digo, había personas ahí que simpatizaban con la oposición. Había personas incluso que nos dijeron, viva la señora esta. O sea que había... Señalo esto porque quizás a quien quiera dibujar en el exterior la imagen de que había todo, no. Hasta que no comienzan a intentar generar el caos de la manera que lo hicieron después, hasta ese momento, todo estaba marchando perfectamente bien. Y te decía, gente con diferentes puntos de vista, gente con diferentes maneras de ver las cosas, con un civismo tremendo, estaban en su fila y estaban participando del proceso. Y estaban votando. En hora de la mañana votó muchísima gente, o sea... Me decían muchos compañeros que normalmente no siempre ocurre así, que hay horarios. Sin embargo, ya a las 12 del día, 1 de la tarde, comenzaron a bajar el largo de la fila, de la cola, porque la gente se levantó muy temprano para ejercer su voto. Y eso da la medida de la confianza que las personas tienen en ese proceso y en las autoridades electorales. Porque si no la tuvieran, no hubiera existido nada de eso. Si la gente no confiara en que el voto que está ejerciendo va a ser respetado, la gente no va a votar. Digan lo que digan, nadie va a votar si no está consciente y está claro de que se va a respetar el ejercicio que está realizando. Piense como piense. Y como te decía, había desde la extrema derecha hasta la inmensa mayoría de las personas que estaban ahí, que eran simpatizantes con el chavismo y que nos acogieron con una amabilidad extraordinaria. Esa diversidad que ustedes pudieron observar en ese día 28 de julio, en las elecciones presidenciales 2024, es esa diversidad del pueblo venezolano. Pero lo que sí es cierto es que aquí, además de esa cultura electoral, de comprender cómo es el proceso, no solamente desde la actuación en esos centros electorales, de ese civismo que la mayoría del pueblo venezolano presenta en cada uno de los procesos que nosotros hemos vivido, no solamente en los 31 procesos electorales en estos 25 años de Revolución Bolivariana, sino que digamos que históricamente ha sido así, solo que como en estos últimos años pues lo hemos vivido más frecuentemente, pues ya hay hábitos. Y sí, es cierto lo que tú decías, aquí tenemos también
como horarios, depende de los sectores, depende de dónde territorialmente vivan las personas o cómo te traslades hasta estos centros para elegir, para ejercer el derecho al voto, pues son más temprano o más tarde. Lo que yo concuerdo contigo es que en donde pudimos apreciar con ese monitoreo que estuvimos haciendo a nivel nacional desde los diferentes sectores, no solamente como Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua de Venezuela-Cuba, sino desde los sectores universitarios, de mujeres y otros donde hacemos vida, hubo una movilización temprana para definir, para asegurar, por el deseo de ejercer ese derecho y ese deber que tenemos desde esta democracia participativa y protagónica. Pero efectivamente, una vez realizada, ya desde la noche, ya desde cuando comienzan los cierres en nuestros centros electorales, empieza a haber, digamos que una tensa calma, porque empiezan a haber pronunciamientos desde ese sector minoritario que nosotras y nosotros entendemos que es así, se lo decimos a todas las usuarias y usuarios de la Radio del Sur, que pretendían generar caos, no solamente en los centros, sino en las calles en general, ¿no? Y se cumple ese patrón, e incluso eso que tú nos comentabas hace unos días atrás a través de tus publicaciones en redes sociales digitales, acerca de también lo que nos advertían autoridades de la dirección política de acá de Venezuela sobre esa manifestación de fraude y cómo iban a gestar toda una movida para que eso que podía ser un momento de celebración después de emitido el primer anuncio del CNE, del Consejo Nacional Electoral, pues se convirtiera más bien en un momento de mucho caos y mucha tensión. Como observador, que también pudiste vivir aquí de primera mano desde la ciudad de Caracas, todo lo que se ha venido dando después de ese domingo 28 de julio, ¿cómo lo has percibido? ¿Cómo lo has vivido? Además, bueno, de tu experiencia, por supuesto, porque recordemos que Raúl Capote ha escrito muchísimos libros que precisamente hablan de esa experiencia como agente en órganos de seguridad del Estado cubano, pero que bueno, tú mismo lo dirás acerca de cómo fue ese trabajo, esa intervención con este vínculo de la CIA y cómo tú desde esa visión ideológica, política, tú nos puedes dar también elementos de lo que has estado observando y viviendo de primera mano, pues aquí en Venezuela. Coméntanos al respecto, por favor. Sí, cómo no, te decía que fue un salto, pudiéramos decir, brusco, ¿no? De la paz y la fraternidad que se había creado. Incluso nosotros estuvimos en el cierre de campaña, con aquel acto extraordinario, con millones de personas, no sé cuánto sería la cifra, por lo menos había más de 1 millón en la calle principal donde estábamos nosotros, de esa alegría contagiosa que me hizo recordar mucho, incluso años de mi infancia, porque yo le hablo a veces, yo vivía cerca de la plaza y recuerdo que mi abuela me llevaba cuando Fidel hablaba en la plaza. En la Plaza de la Revolución en La Habana. Revolución en La Habana. Y entonces, cuando Fidel, yo recuerdo de niño, muy chiquito, que la voz de Fidel era como una especie de cascada, ¿no? Él hablaba en la plaza y los altavoces los iban repitiendo y se iba repitiendo el eco calle abajo. Y nunca me lo había experimentado y ese día lo experimenté. O sea, era tanta gente que entonces todos aquellos altavoces, la voz de Nicolás Maduro se sentía también como una cascada bajando. Me hizo rememorar todo eso. O sea, esa felicidad del día en que en el Palacio de Miraflores sale a explicarle a la gente cómo había sido la votación, que ya había lo que se había logrado contabilizar, ya era casi, o era seguro que había obtenido la reelección, y la explosión de alegría de las personas a todo lo largo de todas aquellas calles. O sea, de ahí pasamos a lo que estaba planificado. Porque sin duda, esto es un plan que viene preparándose de meses atrás. Después la misma investigación que han estado haciendo los órganos de seguridad, la fiscalía y la gente que tiene que ocuparse de esas cosas en el país,
ha demostrado que de eso se trataba. O sea, un plan que fue generado meses antes, siguiendo un esquema que es muy importante conocerlo. Un esquema que se da en todo el continente de una manera casi similar. O sea, cuando uno compara lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado contra Evo Morales, uno encuentra muchísimas similitudes. O sea, primero declaran fraude, a partir de la declaración de fraude hay una gran ofensiva diplomática, donde hay varios países que se pronuncian en contra de la reelección de Evo. Hay una campaña diplomática fuerte por parte de Estados Unidos presionando a mucha gente. La OEA, que hace su famoso informe, que después se demostró que era falso, que no tenía ninguna posibilidad, que no se basaba en hechos reales. Y en Bolivia actúan grupos criminales. O sea, la oposición en Bolivia juega un papel, podemos decir, de segunda línea. Actúan detrás del telón. Pero los primeros que comienzan a actuar, las primeras fuerzas que empiezan a actuar de manera muy violenta, van a ser grupos criminales, grupos de delincuentes, que hayan sido reunidos, organizados y pagados meses antes de las elecciones. ¿Cómo les pagaron? Con droga y con dinero. Eran muchos, incluso muchachos jóvenes, que vivían en barrios muy humildes. Eso junto con, bueno, toda la Maya Luna y toda la zona esta reaccionaria de ahí, que enseguida se presta a todo de Bolivia, Santa Cruz, bueno, todo lo que nosotros conocemos que se desencadenó en Bolivia en esos días, pero los grupos más violentos que actúan en La Paz, sobre todo, van a ser estos grupos. Entonces ahí se conjugan un grupo de factores. La guerra mediática, toda una enorme guerra de descrédito, la actuación de los grupos estos criminales, la embajada estadounidense, el golpe diplomático que se prepara, la OEA, las instituciones que son convocadas a actuar contra el gobierno de Bolivia, al punto que logran tener éxito. Lo intentan igual contra Venezuela, pero ahí se equivocan. O sea, hay varias cosas que no le funcionan. Yo creo que la idea de repetir la experiencia, que la repiten, fíjense, hay que tener ojo con esto, la repiten contra Irán también, se la habían hecho contra Irán, cuando la famosa sublevación de las gasolineras. O sea, actúan grupos criminales también, hacen cosas muy similares, pero América Latina tiene sus características. Y entonces, ¿qué planeaban hacer? Lo hemos estado viendo según ha ido ocurriendo. Primero, una gran ofensiva mediática que comienza mucho antes, empieza a predecir que va a haber fraude. O sea, como tú vas a predecir algo que no ha ocurrido, eso no tiene ningún sentido. Pero empieza a inculcar en la mente de las personas que va a ocurrir un fraude, que eso va a ser un fraude. Empiezan a circular encuestas falsas, encuestas hechas por organismos muy poco serios, dando resultados electorales que no debían ocurrir. Ocurre la ofensiva esta mediática enorme de descrédito, yo creo que la más violenta que se ha hecho nunca contra ningún país. Me atrevo a asegurarlo. Yo me dedico a investigar esto, lo digo con toda seriedad. No creo que se haya hecho nunca una campaña de descrédito con tanta concertación de medios digitales y medios, la prensa orgánica, tradicional, como la que se hizo y se está haciendo en estos días contra Venezuela. Uno entra a cualquiera de las redes sociales y es una enorme cantidad de manipulación, de noticias falsas, como nunca. La OEA jugando su papel también, las cosas no le salieron como esperaban, porque hubo una posición bastante sólida de algunos de los integrantes. Incluso estaba viendo por la mañana, yo les invito, si tienen la posibilidad de ver la intervención del representante de Bolivia, que fue meridiano, lo hizo desde el orden jurídico, pero con una profundidad tremenda. Aquí chocan con el tremendo inconveniente con la fuerza que no tuvo Bolivia, que es la tremenda fuerza y tremenda confianza y unidad que existe entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. La unidad, y la revolución, la unidad cívico-militar policial, que es obra de Chávez, que es una de las grandes conquistas de Chávez, y que contra eso nadie puede. Eso con la solidez con que eso funciona, no hay golpe suave que valga. Y siempre he manejado esa tesis, cuando una revolución es auténtica, cuando cuenta con la mayoría del pueblo, es imposible que tenga resultado una operación de este tipo. Lo triste de esto es el dolor que causa,
porque esto trae destrucción, trae muerte, inseguridad. Yo creo que el gobierno, además de Venezuela, con toda la experiencia que tiene, porque ninguno es novato en enfrentar estas cosas, yo creo que tienen una experiencia de tantos años ya, ha ido respondiendo con una serenidad increíble a cada una de las acciones que han estado realizando y las ha ido desmontando. Y yo pienso que esta última acción del presidente de ir al tribunal y presentar este recurso que él presentó, yo creo que es una jugada, además de un civismo extraordinario. Ante que quitarse el sombrero, yo creo que tanto opositores como simpatizantes deberían darse cuenta que estamos en presencia de una persona con unos valores tremendos y con un civismo tremendo, que le da una lección a muchos de los que se lanzaron a estar criticando lo que haya pasado sin ningún sentido, que dejaron, vamos a decir, que primara más la pasión que la razón, y que primara más los intereses personales que los intereses del continente y que los intereses y si me pongo a hablar también con pasión, porque bueno, como quiera que sea, también uno es un ciudadano, una persona, yo decía, bueno, también un nivel de malagradecidos también, porque cuántos países de este continente no recibieron la mano franca de Chávez en momentos difíciles, cuántos de los que hoy votaron y querían votar contra él y votaron contra él en la OEA no son países que recibieron la ayuda en su momento del gobierno de Chávez. Mira, y si bien es cierto que esos mandatarios, esos presidentes o primeros ministros, esos cancilleres que salieron diciendo lo que dijeron y desde sus posiciones, pues que como jefes, insisto, de gobierno, en algunos casos no respaldaron al gobierno venezolano y a nuestro presidente reelecto Nicolás Maduro Moros, también hablamos de esos pueblos solidarios y vemos cómo muchísimos movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de diversa índole, mujeres, juventud, estudiantes, etcétera, bueno, nos han estado también bombardeando de mensajes de apoyo y de reconocimiento a este proceso que nosotros hemos vivido en estas elecciones, pero también en la continuidad de nuestro proceso revolucionario y de lo que significa de cara a toda América Latina y el Caribe, nuestra región. Cuando estemos de regreso en el siguiente segmento vamos a profundizar un poquito más en esto que tú has comentado acerca de esa acción otra vez con esa visión estratégica frente al TSJ para aclarar todo ese ciberataque, todas esas intervenciones que han hecho a nuestro sistema electoral, a nuestro poder electoral. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Patria es Humanidad.